Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Bendiciones para todos. Esta es una bonita oportunidad para tener este tiempo de meditación en su palabra, de reflexionar en ella. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar pecadores. El Señor vino a salvar pecadores. Aquellos que necesitábamos de Él. Él se nos atravesó en nuestro camino. Porque los que ya lo conocían y los que ya estaban caminando bajo su autoridad y su dominio y su poder, y ya lo conocían, pues ya ellos no necesitaban, ya ellos estaban alimentando de él. Vemos aquí la palabra del Señor es muy clara. Vemos que dice que Jesús todavía procuraba salvar a los pecadores. Jesús todavía sentía la necesidad de salvar a los pecadores. Dice: Jesús todavía estaba procurando salvar a los pecadores, a los perdidos. Allí en el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Dice que era un propósito, ese fue el propósito de su venida, salvar lo que estaba perdido. Zaqueo era un recaudador de impuestos, jefe de publicanos. Se ganaba la vida cobrando al pueblo más de lo que era. Entonces, de lo que se debía pagar, él cobraba más. Por esa razón los publicanos eran despreciados por el pueblo, porque tenían una fama muy terrible. Entonces, eran despreciables por eso. El interés de Jesús por Zaqueo de impulsar al creyente a llevar el evangelio a los pecadores. Este debe ser un interés que debe ser despertado en todos nosotros, llevar el evangelio a todos los pecadores, a los que lo necesitan conocer de él, a los indeseables de la sociedad, porque todas las personas están perdidas y necesitan salvación. Todo aquel que no tiene al Señor, todo aquel que no ha tenido ese encuentro personal con su Señor, debe sentir una necesidad. Es necesario que el Señor llegue a su vida para que tenga salvación. Debe ser una necesidad. El hombre debe y tendrá que superar los obstáculos, así como lo superó Zaqueo. Zaqueo físicamente era bajo de estatura, entonces sintió la necesidad de superar esos diferentes obstáculos, sobre todo porque su vida estaba motivada por ideales no estaba motivada por ideales nobles. Él era un hombre altivo, él era un hombre
que por su condición de recaudador de impuestos, pues su carácter era fuerte. Entonces tenía que superar prejuicios sociales que le hacen difícil el encuentro personal y responsable con Jesús, porque él pudo ponerse a pensar, pues, o sea, lo que yo he hecho en mi vida, mi trabajo, le he hecho mal a la gente, los he oprimido con impuestos injustos, pues Dios que me va a perdonar, Dios que va a querer posar su mirada en mí. Pero él no miró eso, era un hombre rico que de pronto su Dios era el dinero, no servía a Dios sino al dinero, a las riquezas, era pecador y era inhumano, no tenía misericordia de nadie, pero con todo sintió la necesidad de ver a Jesús, o sea, sintió una curiosidad de ver a Jesús, quizás saber quién era, sintió esa necesidad de pronto de saber quién era Jesús. ¿Qué tenía ese profeta que le seguía a tanta gente y que atrapaba a tanta gente? Que el Señor inspiraba en la gente ese deseo de que le siguiera. Eso de pronto, esa curiosidad, se despertó en Zaqueo, que él quería curiosamente saber qué era lo que tenía el Señor, que la gente le seguía. Zaqueo hizo esa búsqueda con sencillez y sinceridad hacia él mismo, ¿no? Hizo esa búsqueda con sencillez y sinceridad para él mismo. Corre para adelantarse a la muchedumbre. Él corrió. Se subió a un árbol como un niño. Se hizo en ese momento, el Señor permitió que él se hiciera en ese momento como un niño, subirse a un árbol solamente para mirar quién era ese Jesús. Dice que no piensa en su dignidad de hombre importante, en su condición, porque él tenía un alto cargo, entonces él no se puso a mirar eso en ese momento. Y todo ese era el propósito de Dios. Cuando hay un propósito para nuestras vidas, por encima de todo se va a cumplir. Si es del Señor, Él lo tiene trazado, lo va a cumplir. Solo él quería encontrar el momento y el lugar adecuado para entrar en contacto con Jesús. Nosotros debemos hacernos una pregunta. Este pasaje nos debe llevar a reflexionar si nosotros realmente queremos ver a Jesús en nuestras vidas todos los días. Queremos tener ese encuentro personal con el Señor. Y para tener ese encuentro personal debemos poder vencer todos esos obstáculos que se nos presentan. Pero descubre que Jesús también lo estaba buscando. Nosotros nos podemos dar cuenta que si nosotros nos disponemos a buscar al Señor, Él también está ahí presto para salir a nuestro encuentro, para abrir sus brazos en el momento que nosotros lo necesitemos. Él se dio cuenta que el Señor también lo estaba buscando, que de ese momento y en aquel lugar el Señor puso su mirada en Él. Y le dice, el encuentro será hoy mismo y en su casa, en una casa de pecador. Pero el Señor no miró eso, porque aquí el versículo 10 nos dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo hasta ese momento era un hombre perdido, porque era un hombre pecador. Zaqueo, ¿qué hizo? Se llenó de alegría, porque desde el momento que el Señor posó su mirada en él, hubo un cambio en él. Operó el Señor un cambio. Y se bajó y lo recibió en su casa, lleno de alegría. La reflexión en este momento, en este instante, es que hay momentos decisivos para nosotros, para la vida del ser humano, en los que Jesús posa su mirada en nosotros y pasa por nuestra casa. Y nosotros debemos de permitir que el Señor llegue a nuestra vida para salvar eso que se está perdiendo en nuestra vida, para salvar nuestro hogar, para salvar la relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. El Señor pasa por nuestra casa dándonos esa oportunidad. Entonces nosotros no debemos negarnos a esa oportunidad, sino permitir que el Señor llegue a nuestra casa, llegue a nuestra vida y haga lo que tenga que hacer. Dice que aquí habla de la transformación de Zaqueo. Cambió su manera de mirar la vida. Ya no piensa solo en el dinero,
sino ve que hay algo más allá del dinero, sino en el sufrimiento de los demás, que él en una vida de pecador, él no pensaba sino en su propio bienestar, nunca fue misericordioso con los demás, y desde que el Señor posó su mirada en él empezó a ver la vida de otra manera, con otros ojos, porque ya llegó la luz de Cristo a su vida. Cambió su estilo de vida. Eso debe pasar cuando el Señor posa su mirada en nosotros, cuando el Señor se atraviesa en nuestro camino. Debe cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Los creyentes hemos de saber que un encuentro auténtico con Jesús puede hacer nuestra vida más humana y sobre todo más solidaria, y una vida en santidad. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor, nadie podrá ver al Señor, nadie puede tener esa relación íntima con el Señor. En estos tiempos que es tan difícil mantenernos, pero si nosotros todos los días tenemos esa oportunidad de que el Señor se pose en nuestra vida, que el Señor pase en todo momento por nuestra vida, la vida va a ser más llevadera y podremos ser hombres y mujeres de testimonio y podremos ser herramientas útiles para ir a buscar lo que está perdido, como lo dice la palabra del Señor, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y si nosotros somos herramientas en las manos del Señor, el Señor nos va a usar para poder Él ir al encuentro de esas personas que están perdidas, de esos pecadores que necesitan al Señor. Esto es palabra de vida.